Ser una sede mundialista es de las peores cosas que le pudo pasar a México y no por el fútbol. Si esta frase te llega a molestar o te sientes atacado por la forma en la que suena, quiero decirte que este video no es en contra del fútbol. No estoy en contra del deporte ni de emocionarse por un partido. De hecho, me gusta bastante que otros países puedan ver la cultura que tenemos, toda nuestra gastronomía, nuestra gente, la calidez humana que hay en México. El problema aquí no es el fútbol, es todo lo que se mueve alrededor de él. Hay consumo, hay camisetas, hay apuestas y tristemente también hay una sociedad que por alguna razón parece organizarse mejor para celebrar un gol que para exigir un país digno. La culpa no es únicamente de cómo el gobierno plantea la idea, sino de cómo nosotros la entendemos. Hay varios puntos que merecen ser criticados, puntos económicos, sociales, políticos, y antes de que pienses que este es un video más del montón, déjame hacerte una pregunta. ¿Para quién está hecho realmente este mundial? Porque sí, el mundial es aquí en México, pero tristemente no es para todos los mexicanos. Es la primera vez en la historia que la FIFA decide usar tarifas dinámicas en un mundial. Eso significa que el precio de un boleto puede bajar o subir dependiendo de la demanda y de qué tan rápido se estén vendiendo los boletos. En teoría, esto puede sonar normal: oferta, demanda, un mercado, pero en la práctica la pregunta se hace aún mucho más evidente. ¿Para quién está hecho el mundial? Según varios medios oficiales, el precio promedio de un boleto está entre 10,000 y 15,000 pesos mexicanos. Hasta aquí todo se ve muy bien, pero tú y yo sabemos que esta no es la realidad. Este precio únicamente cubre los partidos con menor demanda. La realidad es que en partidos con alta demanda, como lo fue México contra Ecuador, los precios se dispararon, llegando incluso hasta los 150,000 pesos mexicanos. Y quizá para alguien que gana en dólares o en euros, pagar miles de pesos por un boleto duele menos, pero si trabajas y ganas en moneda mexicana, el golpe es completamente diferente. El salario mínimo en México para 2026 es de 315 pesos diarios. Esto equivale aproximadamente a 9,451 pesos al mes. Ahora, compáralo contra un boleto. Uno de 30,000 pesos equivale a más de 3 meses completos de salario mínimo. Uno de 50,000 equivale a más de 5 meses y uno de 100,000 pesos equivale a más de 10 meses completos de salario mínimo. Pero ojo, cuando digo meses completos, hablo de todo el ingreso, sin renta, sin comida, sin transporte, sin servicios, deudas, hijos, solo trabajar para pagar 90 minutos de fútbol. Si esto no es grave por sí solo, el INEGI reporta que el 46.8% de la población ocupada gana un salario mínimo. En otras palabras, para la enorme mayoría de los trabajadores mexicanos, un boleto de 30,000 no es simplemente caro, es todo su ingreso mensual por 3 meses. Y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos compraron porque podían pagarlo y cuántos compraron porque no querían quedarse fuera de la fiesta? Supongamos que logramos controlar las ganas de ir al estadio y no nos endeudamos en sacar un boleto a meses. Seguramente podríamos pensar que ya vencimos al sistema, pero quiero que sepas que este sistema no necesita que estés dentro del estadio para sacarte dinero. Hablemos de las casas de apuestas y los mercados de predicción. Polymarket, una plataforma donde la gente compra y vende posiciones sobre eventos futuros, reporta que en México hay más de 600 mercados activos relacionados únicamente al mundial, moviendo un aproximado de 110 millones de dólares. Aquí el dato importante no es cuántos mercados existen, el dato es cuánto dinero se mueve alrededor de una emoción, porque esto es únicamente Polymarket, no estamos contando todas las demás casas de apuestas que hay en México. Y te estarás preguntando qué tiene de malo, cada quien hace lo que quiere con su dinero. Y esto es cierto, pero aquí la estadística no miente. En Polymarket, análisis apuntan que 8 de cada 10 usuarios terminan perdiendo dinero. Y para la casa de apuestas, un estudio con más de 700,000 apostadores encontró que solamente el 4% ganó dinero.
Entonces ya no estamos hablando solo de entretenimiento, estamos hablando de un sistema donde la mayoría pone el dinero y una minoría se queda con la ganancia. Una minoría que probablemente tenga información privilegiada sobre qué sucederá en el evento. Si a todo esto le sumas el contexto de México, salarios bajos, boletos carísimos, presión social y publicidad por todos lados, el resultado es muy obvio. El sistema está diseñado para que sigas apostando y para que sigas creyendo que esta vez sí. Pero la realidad es que solo estás dando tu dinero a personas que ya saben lo que va a suceder. Y si eres una persona que no apuesta, tampoco estás completamente fuera. La industria del fútbol todavía tiene más formas de cobrarte. Las camisetas de la selección, las colecciones y por supuesto el gran álbum Panini. Hagamos la matemática rápida. Si cada sobre cuesta 25 pesos, trae 7 estampas y el álbum necesita 980 estampas para llenarse, un escenario perfecto donde nunca te saliera una sola repetida, cosa que obviamente no va a pasar, necesitarías 140 sobres. 140 sobres por 25 pesos da 3,500. Y esto es en el escenario perfecto, pero imposible. Este es el patrón que se repite durante todo el mundial, hacerte gastar aunque no estés en el estadio. Si no compras un boleto, quizá compras una camiseta. Si no compras una camiseta, quizá un sobre, quizá apuestas. Los anuncios, las promociones, las marcas, siempre hay una forma de convertir tu emoción en dinero. Y mientras nosotros intentamos sentirnos parte de la fiesta, la industria sigue encontrando nuevas formas de cobrar. Las famosas pausas de hidratación. Es cierto que el calor existe y cuidar a los jugadores es importante, pero en el fútbol moderno no es así. Ese descanso no es para ellos, es tiempo en pantalla que una marca seguramente usará para publicitarse. Es una pausa perfecta para meter varios anuncios y generar más ingresos. Y no estoy diciendo que hacer dinero esté mal. Al final del día, el mundo se mueve por dinero. El problema es cómo nos lo venden, como si gastar fuera una forma de demostrar amor por tu país. Y mientras la clase social alta sigue generando ingresos de estos eventos, nosotros seguimos atrapados pensando que duplicaremos nuestro dinero con una apuesta. El sistema no necesita que todos entren al estadio, solo necesita que todos quieran sentirse parte de la fiesta. Esta quizás es la parte más compleja y delicada de toda esta crítica, y por eso lo repito, esto no es odiar el fútbol, es hablar de todo lo que se mueve alrededor de él. Primero está la parte política. FIFA vende el mundial como una competencia global, una fiesta donde todos los países llegan bajo las mismas reglas, pero el caso de Irán demuestra que esto no es cierto. La selección iraní tuvo que usar Tijuana como base y viajar a Estados Unidos para sus partidos debido a restricciones de entrada relacionadas con la tensión política entre ambos países. Y aquí no se trata de defender a Irán como gobierno, se trata de condiciones de competencia. Porque si una selección tiene que dormir en otro país, tiene que cruzar fronteras, ajustar vuelos, resolver visas, entonces no está viviendo el mismo mundial que los demás. ¿Y qué respondió FIFA públicamente ante la queja? No respondió absolutamente nada. Pero para empezar, ¿por qué un país que está en guerra es sede del mundial? El problema tampoco es 100% de la FIFA. También está la forma en la que México intenta verse preparado para el mundo. Y aquí entra la parte fea. El gobierno de México con sus muros y mallas. En Guadalajara, comerciantes del centro histórico denunciaron que las vallas del FanFest los dejaron fuera del flujo de visitantes. Negocios que esperaban sacar provecho del mundial terminaron escondidos detrás de muros metálicos. Te tapan y te dejan fuera de la jugada solo porque no eres un local atractivo para los extranjeros. En Monterrey el caso fue todavía más claro. Instalaron muros y lonas en rutas donde pasarían visitantes del mundial. No solo cubrieron locales, taparon colonias solo por no verse bonitas. Solo piénsalo, ¿qué clase de país decide tapar toda la pobreza en lugar de enfrentarla? Se entiende que un país quiera dar su mejor cara, que quieras ordenar calles, quieras recibir turistas, pero ¿por qué la ciudad se arregla para el turista antes que para nosotros? ¿Por qué el mundial merece banquetas limpias, rutas cuidadas, seguridad, pero la gente que vive ahí no? Creía firmemente que México podía lograr algo grande este mundial, pero al mismo tiempo seguimos siendo un país donde desaparecen alrededor de 40 personas al día. Un país con más de 130,000 personas desaparecidas.
Un país donde miles de familias buscan a sus hijos, a sus hermanas, a sus padres, mientras el resto intenta seguir su vida como si nada pasara. Y no es que no levantemos la voz, hay gente gritando, hay madres buscando, comerciantes protestando. El problema es que como sociedad no escuchamos esas voces con la misma fuerza con la que festejamos un gol. Y eso habla muchísimo de nosotros, porque para celebrar, México se organiza, para gritar el himno, México se emociona, pero para exigir justicia, todo es mucho más lento. El Mundial nos muestra un país que quiere parecer listo para el mundo, pero que todavía ni siquiera sabe cuidar a su propia gente. Un país que puede esconder colonias detrás de una lona, pero realmente no les importa la desigualdad. Me gustaba creer que México podía ganar la Copa, pero lamentablemente no sabríamos recibirla. La afición olvida todo y festeja un gol como si no existiera mañana, como si el fútbol fuera lo más importante o como si sus actos no tuvieran consecuencias. Y por eso ya son al menos 4 personas que no llegaron a su casa después de ir a festejar un gol. Esta es la realidad. Esto es México frente al espejo.